Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz del eterno Señor sea con cada uno de nosotros en este hermoso día. Tu hermano, amigo, Pastor Gerardo Javier, aquí por tu plataforma Excelencia Cristiana Televisor, en tu segmento La Hora de la Unción. Aquí, como todos los días, siempre venimos con personas verdaderamente, hombres de Dios, atalayas, que traen una palabra de cambio, renovación. Y hoy tenemos a un ministro del Señor que viene de tierra lejana. Bendito sean las palabras de los hombres que la traen de tierra lejana. Amén. Así que póngase en expectativa y mire, aleluya, que Dios va a hacer cosas extraordinarias. Comparte el link, comparte el video, suscríbase al canal, porque yo sé que lo que Dios va a hacer ahora, en este momento, es algo poderoso. Vamos a dejar sin más preámbulos para que el ministro se presente a la audiencia y así de esa manera le demos, aleluya, el espacio para él ministrar la palabra del Señor. Ministro. Amén. Buenas tardes. Le habla el ministro Alejandro Carranza desde Barranquilla, Colombia. Estamos aquí hoy para dar una poderosa palabra. Conéctate, comparte la transmisión con alguien más para que alguien más pueda ser bendecido. Nosotros estamos ubicados en Barranquilla, Colombia. Ministerio Internacional Peso de Gloria. Mi pastor Antonia Ramos de Ayala trabajó con el Ministerio Cristiano para Cristianos, nuestro líder Eduardo Rodríguez y su esposa Alexandra Rodríguez. Y para nosotros es una honra poder estar en esta tarde aquí compartiendo una poderosa palabra. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo Gloria 2, al Señor, aleluya. Versículo 2. Gloria al Señor para todos aquellos oyentes que están atentos a escuchar lo que Dios le va a regalar. Y leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que sopló, el cual llenó la casa a donde estaban sentados. Y se le apareció lenguas repentinas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Gloria, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Amén. Gloria al Señor. Es impresionante verdaderamente ver algo muy poderoso, que el ministro ha leído las Santas Escrituras ya con un poderoso tema, pero está con nosotros también un ministro de candela, chispa y fuego, como decía aquí en Dominicana. Está con nosotros el pastor que se va a presentar al auditorio, y de ahí el pastor se encarga de pasarle en escenario al ministro del Señor. Amado, gloria a Dios, gloria a Dios. Esto se va a poner bueno porque el Señor, primeramente está la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Mi compañero también, bendito sea el nombre del Señor. Y también nuestro hermano, como decía, que lo presentó nuestro hermano, que viene de tierra lejana. Este profeta viene con una palabra muy poderosa para cada uno de los que nos están viendo. Así, sí, ya ustedes saben, está aquí su hermano y pastor Claudio Manuel Vargas. Sin más preámbulo, nuestro hermano Alejandro Carrasco. Amén, gloria a Dios. Le damos la gloria al Señor. El tema de esta tarde se llama el de repente de Dios. Santo. Siempre todo cristiano está esperando algo que Dios va a hacer con él. Pero para tú esperar el de repente de Dios, tienes que estar en la dimensión donde vive Dios. Porque hay cristianos que no reciben el de repente de Dios porque no están en la misma dimensión de Dios. Y los discípulos, Jesús da una orden a los discípulos y les dice: no se vayan de Jerusalén hasta que no sean investidos del poder de lo alto. Quiere decir que los discípulos tuvieron que esperar un tiempo indicado en el aposento. La Biblia dice que ellos están orando. La Biblia dice que ellos están clamando. La Biblia dice que ellos estaban unidos, estaban unánimes porque estaban clamando, estaban sentados orando, esperando el de repente de Dios. Por eso ellos entendieron algo, porque hay gente que quiere
recibir el de repente de Dios, pero no obedece la instrucción que el Señor le da. Y para usted recibir el de repente de Dios, usted tiene que entender que tiene que obedecer las instrucciones que Dios te da. Porque si Dios te da una instrucción, que te quedes en el aposento, que no salgas, sino que te mantengas clamando, intercediendo, porque algo sobrenatural va a pasar sobre tu vida, tú tienes que entender. Entonces ellos estuvieron unidos, ellos estuvieron esperando, ellos estuvieron de acuerdo, porque varón de Dios, para nosotros ver el de repente de Dios, tenemos que estar de acuerdo, tenemos que estar juntos, unánimes, compartiendo en el mismo sentir, para que ese de repente pueda venir sobre un lugar, sobre ciertos lugares. Por eso es que hay muchos lugares que Dios quisiera manifestarse, pero ¿por qué muchas veces Dios no se manifiesta en ciertos lugares? Porque en ciertos lugares la gente está dividida, la gente no está de acuerdo. Por eso es que nunca el Espíritu Santo puede descender en un lugar donde la gente no esté de acuerdo, porque el Señor desciende donde hay gente de acuerdo, donde hay gente unánime en el mismo sentir, en el mismo pensamiento. Entonces los discípulos del libro de los Hechos, varón de Dios, ellos están de acuerdo, están en el mismo pensamiento, ellos están en el mismo sentir, ellos están en misma oración. Quiere decir que la oración de ellos era la misma. Me imagino acá que la oración que ellos tenían era: estamos esperando el Espíritu Santo. Jesús nos dijo que el Espíritu Santo vendría. Entonces, ¿qué está pasando en nuestros cultos? ¿Por qué el Espíritu Santo no desciende como antes, como en aquellos tiempos? ¿Por qué no hay un mover del Espíritu Santo en muchas congregaciones? Porque es verdad que el Señor puede estar en muchos lugares al mismo tiempo, pero el Señor no se puede manifestar en todos los lugares. ¿Por qué no se manifiesta en todos los lugares? Porque no lo honran, porque no hay un acuerdo en el cuerpo de Cristo, está dividido, y donde hay un cuerpo dividido, el Señor no puede descender. Por eso el Señor, para descender aquí, tuvo que ellos ponerse de acuerdo. Entonces, cuando ellos están de acuerdo, es que del cielo algo pasó. La Biblia dice que de repente vino del cielo un estruendo, y para que ese estruendo pueda descender, tenemos que ponernos de acuerdo en esta tarde lo que estamos hablando. Si yo te estoy hablando de un de repente, tú no puedes hablar que Dios te va a dar una jipeta. Tú tienes que hablar lo que yo te estoy diciendo. Viene un de repente de Dios para la gente entendida, para la gente que entienda, para que la gente le guste la unidad, a los pastores, a los profetas. Hay gente que quiere ver gloria, pero no se quiere unir. Varón de Dios, es muy fuerte. Está terrible eso. Wow. Oye, impresionante. No sé qué. Bueno, mi hermano, si tú quieres añadirle algo, aleluya, lo que el Señor está hablando a través del profeta, diga usted, ministro. Mira, tú sabes algo, que una de las cosas de repente se llama situación o condición inesperada que le llega a alguien. Dios mío, ¿cómo una persona más puede ciencia identificar verdaderamente que el de repente de Dios viene sobre su vida? Punto número 1, si se mueve del lugar donde estaba ya situado que el de repente iba a llegar ahí, naturalmente no lo va a ver. Y una de las señales que Dios da por medio de que Él va a venir en su de repente es lo que causa el dolor. Escúcheme bien, el dolor es que causa en ti la espera de que tú sabes que algo superior a lo que tú tienes viene de camino. Dios y hay mío, alguien que tiene que entender que cuando estaban ahí unánime, la palabra unánime y juntos son similares, pero no son iguales. Porque aquí está hablando con un compuesto, de un complemento, de un término que se tiene que apropiar para que el otro pueda enlazarse en el mismo. Dios, y hay Padre, gente que no entienden el complemento de ese término, porque hay gente que están unidos, pero no están juntos. Escúcheme bien. Hay gente que están, aleluya, en lugares, pero su mentalidad está distorsionada en los alrededores. Entonces, Dios estaba hablando no simplemente con una gente que estaban unánimes, sino también juntos. O sea, dentro de tu entorno va a haber personas que van a estar unánimes, pero su condición no van a estar juntos. O sea, en otras palabras, lo que se está aquí distribuyendo es que hay personas que van a andar contigo, pero no están de acuerdo contigo. ¡Dios! Entonces Dios necesita gente verdaderamente que se conecten con tu espíritu y también estén de acuerdo contigo. Por eso es que Dios le dijo a Lot: mira, Abraham, sepárate de Lot, porque Lot está contigo, pero no está de acuerdo contigo. Hay dos que te tienen que separarlo y tenemos que cortarlo, porque ellos no entienden tu visión. Los estás direccionado a Sodoma y Gomorra, pero tú estás direccionado al propósito de Dios. Entonces va a haber mucha gente, naturalmente, que no va a entender el principio de la unidad, no va a entender el principio de lo que es es juntarse en el aspecto de Dios. Por eso aquí hubieron muchos que se fueron. Ay, papá. Habían 500 y tantos de personas. Ay, Dios mío. Porque el que no está contigo, Dios mismo lo hace que él mismo salga. Wow. Usted sabía lo que pasaba con el pueblo. Se rabasaba. ¿Tú sabes qué pasaba con el pueblo de Israel?
era que el pueblo de Israel se dejó contaminar con prosélitos que ellos se añadieron al propósito, pero no tenían que estar. Y hay muchas cosas que se desvinculan en nuestra vida porque nosotros adaptamos, aleluya, a prosélitos a vivir glorias que ellos no pueden vivir. Dios mío. Escúchame bien, a vivir cosas que ellos no pueden vivir. Dios mío. Hay cosas que son auténticas tuyas que si tú lo compartes con otros las ruinas. Dios. Wow. Necesitamos gente que comprendan y entiendan que cuando de repente de Dios no viene a darte cosas, viene a cambiarte cosas. Dios mío. Dios mío, siento algo aquí, por Mira, favor. ellos hay gloria, ellos hay gloria. Mira, hay que entender esto que Dios está hablando a través de estos profetas. Hay un tsunami aquí terrible. Mira, yo te voy a decir algo. Muchas veces Dios va a permitir que este de repente cause en la vida del hombre una separación de lo normal y de lo natural y de los chuletones. Yo te quiero decir algo, ministro. La primera vez que yo vine aquí a Excelencia Cristiana, yo no sé si Roger va a tomar esta palabra o me va a entender. La primera vez que yo vine aquí, Dios me reveló a mí algo y me decía: Claudio, mira este camino, está lleno de hierba. Quiero que agarre el machete y comience a deshiervar, porque va a llegar el tiempo en el cual yo voy a limpiar en este lugar muchas cosas. Manda sola. Y yo le dije a Roger: mira, mi hermano, hubo un día que le dije a Roger, no todos los que están aquí estarán contigo. Hay gente que Dios mismo la va a sacar. Entonces, desde ese momento comenzó a pasar un tsunami espiritual donde yo estoy viendo que Dios lo que está haciendo es que está provocando situaciones para comenzar a entender que esto no es como Dios, como el hombre quiera, sino como Dios ordena. Así que yo quiero decirte algo: cuando Dios permita que comience a pasar ciertas situaciones de tribulación, de dificultades, es para quitarte aquello que te puede causar daño en el futuro. Dios mío, Padre. Desata, profeta. Aleluya, profeta. Gloria a Dios. Es poderoso lo que el varón de Dios está soltando de parte de Dios. Porque es que para venir el de repente de Dios hay que tener el mismo pensamiento. Dios. ¿Y cuál es el mismo pensamiento? Hay nadie está buscando fama. Hay nadie quiere ser más grande. Ellos quieren recibir su promesa. Ellos quieren recibir lo que Jesús les dijo. Entonces, para ellos recibir lo que Jesús les dijo, ellos tenían que estar de acuerdo. Ellos tenían que estar en el mismo pensamiento. Y eso es lo que está ocurriendo en la iglesia. ¿Qué está ocurriendo en la iglesia? Que muchos no están de acuerdo. Porque en la iglesia hay mucha gente que quiere brillar, pero no permite que el Espíritu Santo descienda. Y el Espíritu Santo quiere descender, porque el Espíritu Santo no está buscando fama. El Espíritu Santo lo que está buscando es llenar a la iglesia, que hay una iglesia llena del poder de Dios, que los pastores sean llenos del poder de Dios. Y por eso es que los discípulos, la Biblia dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y cuando todos fueron llenos, cuando vino el de repente, porque cuando viene el de repente las cosas suceden en lo sobrenatural. Entonces la Biblia dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo, porque ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que nosotros, los ministros, seamos llenos del Espíritu Santo, porque un hombre lleno del Espíritu Santo tiene revelación, tiene palabra, tiene milagro, tiene señales. Por eso cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, la vida de Pedro cambió. Cuando Pedro hablaba, las cosas sucedían. El hombre operaba en lo sobrenatural. Entonces eso es lo que está buscando el Señor, que nosotros entremos a operar en lo sobrenatural. Pedro hablaba con de nuevo el evangelio. Yo decía, pero ¿por qué hablaba así? Claro, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Un hombre lleno del Espíritu Santo tendrá palabra de Dios y no palabra de hombre, profeta de Dios. Gloria a Jesús. Es impresionante. Si usted nota algo que me llama la atención, que el texto y el antexto, cuando dice y ellos estaban reunidos, unánimes y juntos, esperando. La palabra esperar aquí está hablando de una condición, de que ellos tenían una convicción, una certeza de que iba a venir lo que se había anunciado. Una de las cosas que cuando alguien sabe que viene el de repente de Dios, no se mueve, aleluya, desapresuradamente del lugar de donde Dios los puso. Si te moviste del lugar de donde Dios te puso, cuando llega la visitación, no vas a recibir la promesa. Entonces aquí si usted nota que el de repente cuando llega de Dios a la vida de una persona,
persona, cambia el entorno, Amén. cambia el panorama, Muy fuerte, muy cambia fuerte. su condición y Desata, su situación. profeta. Entonces, cuando esto pasa, surge Dios. de que esta persona naturalmente no puede verse conforme a lo que otros lo ven. Él comienza Dios. a verse diferente. La gente comienza a notar dentro de ti el panorama, porque el de repente de Dios aquí no está hablando simplemente de un cambio exterior, sino de un cambio interior. Wow. Que va a cambiar por completamente tu manera de ser, tu manera de pensar, pero todo lo que tú necesitabas viene en el paquete. Ay, Entonces papá. lo que la gente no necesita no es dinero, es que llegue el de repente de Dios. Dios Y hay mío. mucha gente que están vinculando, buscando lo material y se olvidaron que un día la visitación del de repente de Dios va a venir. Hay cosas que Dios te está diciendo que va a venir y tú supuestamente haces análisis que viene por el norte y Dios te dice te voy a visitar por el sur. Entonces Dios no puede operar conforme a lo que tú piensas, sino conforme a lo que Él entiende que tú necesitas. Dios. Y hay mucha gente que está buscando cosas verdaderamente que si la toman o Dios se la entrega se arruina su vida. Dios y Dios mío. te está diciendo, mira, de repente va a venir por el lado que te conviene, no por el lado que tú quieres que sea que esté, sino que Dios va a ser conforme a lo que Él diseñó sobre ti. Ese patrón nadie lo rompe. Es decir, Entonces, Dios mío, no, Padre. termine esa palabra, Suelta. Benito, termina. ¿Sabe algo? Una de las cosas que nosotros podemos notar, que cuando de repente de Dios llega, la gente no se queda estático ni tranquilo. Eso es así. Santo. Y no está adaptado a vivir simplemente en un altar grande, sino que la condición de ellos, aún estando Shama. elevados, se mantiene en la Le condición de macaya humildad, sota la estando basaya. en el mismo sistema que quizá la gente no pensaba que iba a estar. Dios mío. Porque el hombre que tiene una visitación de Dios no simplemente, aleluya, cambia el panorama de su ministerio, sino también su posición de humildad. Y el problema de mucha gente Padre. hoy en día es que tienen supuestamente, entre comillas, el de repente, pero su posición, aleluya, de arrogancia habla de lo contrario de lo que ellos pueden. Ay, lo dijo. Porque es que Dios necesita Lo gente dijo. que sean humildes. Pero ¿qué es la palabra humildad? Es tu mantenerte en el mismo estado, aunque tenga cosas altas o cosas bajas. Es tu tener la capacidad de tu poder, aleluya, tener la dirección de tu propio ser que procede del alma, donde se asienta la arrogancia, la prepotencia y las emociones internas, donde las personas comienzan a promover lo que verdaderamente son. Por eso cuando hay alguien que se le entrega algo grande, si Desátalo. está dentro de ellos, la prepotencia le va a salir aunque ellos no lo quieran reflejar. Dios mío. Porque eso se Ay, va a revelar papá. conforme a lo que tú tienes en tu Dios. corazón. Por eso la Biblia comienza a hablar de que de la abundancia del corazón habla la boca, pero Dios tú qué mío. te quieren Guau. decir la señal de lo que tiene en tu corazón. Usted va a ver mucha gente naturalmente que ellos están ministrando, dicen hay de repente de Dios, pero el de repente de Dios no visita a los arrogantes. Dios mío. A los arrogantes, Dios. a los pasivos, Dios los mira de lejos. Suéltalo, Entonces suéltalo. tenemos una generación hoy en día que está ¡Padre! creciendo con mucha teología, está creciendo con mucho léxico, pero está lejos de Dios. Está proyectando, escúcheme bien, está proyectando aleluya, unción ficticia, unción fantasma, porque lo que ellos están tan distanciados de Dios que la prepotencia y el orgullo nunca lo va a conectar al de repente de Dios. Dios mío. Están hablando de repente ficticio, están hablando de cosas naturalmente, mecanismos que pueden manipular al pueblo, pero no tienen esencia de Dios. Dios mío, Dios mío. Yo no sé si están observando y si están captando y se están absorbiendo la palabra que el Señor ha traído en este momento. Bendito sea el nombre del Señor. Siga desatando, ministro Carrasco. Poderoso, poderoso. Y a David le pasó algo en su ministerio. David, cuando el de repente de Dios llegó a su vida, David lo pudo entender. Porque eso también sucede en muchas personas. Desátame. Que a veces el de repente de Dios te está visitando y tú no lo sabes. Dios mío. Pero David pudo entender cuando el profeta lo ungió que era su temporada. Wow. Pero aunque te llegue el de repente de Dios, tendrás que pasar el proceso a Dios. Amén. Porque ahora David está ungido, pero fue procesado. ¿Para qué fue procesado David? Para tener el carácter de Dios. Porque cuando Santo tú Dios. tienes el de repente de Dios, Dios te va a dar carácter. Amén. Porque el de repente de Dios es la llenura del Espíritu Santo sobre tu Wow. vida. Pero tú tienes que comenzar a depender no de tu fuerza, ni no del conocimiento. Lo que usted estaba diciendo, hombre de Dios. Porque a veces el conocimiento es bueno. Amén. Por eso la gente que tiene conocimiento quiere saber más que Dios. Ay, Padre. Ay, Sí, pero- pero distorsionan ¿Ah? muchas veces hasta la palabra del Señor, la quieren llevar a su manera. Pero cuando tú te dejas mover por el Espíritu Santo, tú vas a saber moverte por Él.
Entonces, lo que tiene David es el de repente de Dios. Pero David sabe manejar el de repente de Dios. Porque algo que tenemos que aprender los ministros es saber ministrar, honrar el de repente de Dios. Porque para que el de repente de Dios venga sobre tu vida, que hay un secreto, agárrense. Dios mío. Aquí hay un secreto. Exacto, profeta. Hay muchos que quieren ver el de repente de Dios, pero no quieren orar. Wow. Para que el de repente de Dios venga sobre tu vida, no estaban en Netflix, no estaban en WhatsApp, no estaban en Facebook, estaban en el aposento, estaban orando, esperando el de repente de Dios. No me diga que estás esperando el de repente de Dios, persiguiendo el hombre que tiene Dios en las naciones. No me diga que estás esperando el repente de Dios, criticando, chismoseando, hablando más de los líderes. Ahí hay gente que Dios le está hablando y le dice: si quiere ver de repente, te invita al monte, como ustedes dicen aquí en Dominicana. Si quiere ver de repente, Dios te invita a que vivas en el aposento. Porque cuando tú vives en el aposento, el de repente de Dios te va a visitar. Serás transformado, serás cambiado, serás generado, serás plantado por Dios. Porque cuando un hombre lo visita el de repente de Dios, el hombre entiende que lo que tiene, lo que porta es de Dios. Tiene que haber más humildad, tiene que haber más sencillez. Usted ve los profetas que Dios está levantando, que le cayó el de repente las actividades. Si no me da 5,000 no la predico. Ay, mi hermano, usted perdió la visión. Ay, Dios mío. Usted le dieron el de repente para Dios que mío. Muestre que Dios es real. Usted le dieron el de repente para que usted manifieste que de Dios es el poder. Por eso Dios está llamando a una generación que vuelva al aposento, porque en el aposento es que está el de repente de Dios, profeta de Dios. Dios mío, mire, esto es impresionante, amado, lo que Dios está haciendo. Hay una gloria aquí hoy. Y aquí en una atmósfera está la chequina de Jehová en este lugar. Amado, tú hablabas un punto muy esencial. Y ese punto ahí, naturalmente, nosotros lo que estamos haciendo como la vertiente de ver el de repente de Dios en alguien. Pero mío. Si aquí tú te pones a pensar, si el de repente de Dios llegó a una persona, esa persona naturalmente, todo lo que están alrededor identificaron cuando llegó el Paracleto, Espíritu Santo allá al aposento alto. Desátalo. Porque comenzaron ellos a hablar el mismo idioma que ellos hablaban, pero ellos eran judíos. Amén. ¿Y cómo decir que tú me estás hablando arameo cuando yo soy judío? Y ellos podían entender la misma lengua. Lo que me está identificando es que cuando alguien recibe la visitación del de repente de Dios, hay señales. Amén. Dios mío. y punto número 2, la gente te notas. Escúcheme bien. Punto número 3, vas a tener espía. Punto número 4, vas a tener gente que van a estar a tu alrededor esperando verdaderamente que se te vaya el espíritu que llegó sobre ti. Pero yo quiero que alguien le diga: Dios te mío. Vas a cansar de esperar. Porque hay gente, número quinto, escuche esto. Número 5, vas a tener gente a tu alrededor que no están contigo por lo que tú eres, están contigo porque lo que te entregaron. Punto número 6, vas a ver personas que van a cuestionar la gloria, a ver si es verdad, y se van a poner al lado para ver si es verdad que está fluyendo. Punto número 7, escúcheme bien, tú vas a ver personas alrededor diciendo: pero ven acá, pero este no era judío, pero este no es extranjero, ¿por qué el Espíritu Santo está sobre él? Y te van a cuestionar tu ministerio. Van a haber personas dentro de ti que no te van a tolerar porque Dios te entregó algo superior a ellos. Padre, todavía no lo han podido entender. Te voy a decir algo. Punto número 8, escúcheme bien. Dios va a tener que sacar gente de tu lado. ¿Sabe por qué? Porque tu lenguaje y el de ellos no es el mismo. Porque ellos están hablando arameo cuando Dios te está diciendo: habla en hebreo. Hello, por favor, escúcheme esto. Y yo vengo a hablar con una generación que supuestamente está en el de repente de Dios, pero no tiene señal de repente. Alguien está aquí, por favor. Y hay gente que sabe que cuando, pastor, te llegue el de repente de Dios, ellos quieren usurpar la gloria que Dios depositó en ti y percibirse ellos con la gloria tuya. Y hay gente que naturalmente tienen que ellos mismos buscar su propia gloria, porque con la mía ellos no se van a exhibir. Este hombre está celebrado. Tu propia gloria, porque la mía no va a ser promotora tuya. Así que, claro, hay gente que quiere promocionarse con tu gloria. No, escúchame. Yo quiero que tú vuelvas a repetir eso, que nadie se va a exhibir o nadie se va a promocionar con las glorias que Dios me entregó a mí, porque soy auténtico, personalizado mío. Padre. Porque lo que Dios te entregó a ti y lo que me entregó a Dios son quizás igual, pero son diferentes. Dios mío. Porque tú operas en otros niveles de dimensión y Dios puede operar en otros niveles de dimensión. No, pero para el reino,
Para el reino tú tienes una función y esto se conecta. Lo que pasa es que hay gente que están confundidos y están desaliados de su propósito. Ellos quieren predicar cuando Dios los llamó a interceder en la iglesia. Ellos quieren adorar cuando Dios los llamó para que estén haciendo la voluntad de Dios. El problema que está pasando dentro de las congregaciones es que la gente está distorsionando de lo que Dios los llamó a hacer. Quiere ocupar el lugar que Dios no lo puso a ocupar. Entonces, ¿cómo tú puedes manifestar el de repente de Dios? ¿Y cómo tú quieres que yo tengo 20 años y Dios ha hecho un milagro conmigo? Porque es que tú estás desubicado de lo que tú eres en Dios. Tienes que posicionarte y tienes que volver al principio para que Dios te revele lo que tú eres. No tienen identidad porque ellos naturalmente son usurpadores de gloria. Ellos están esperando que tú busques a Dios para ellos recibir lo que tú estás buscando. Entonces esa gente naturalmente están desvinculados. Por eso es que Satanás los patea, los pisa y dice: ¿qué es lo que está pasando? Tanto proceso. Es que tú nunca has tenido autoridad para poder tener poder sobre la tierra. Dios mío. Gloria, gloria a Dios. ¡Ay, gloria! Ese era Pedro, un hombre que lo visita el de repente de Dios, sabe quién es en Dios. Dios mío. Siempre cuando tú sabes quién eres Dios, a ti no te mueve nada lo que pasa alrededor. Así es. Porque cuando Pedro era común, el hombre no se metían con él. Muy fuerte. Pero del día que Pedro recibió el de repente de Dios, su vida cambió. Amén. Eso es así. Desde ese día a Pedro le vinieron persecuciones. Dios mío. Desde ese día a él lo querían matar. Pero Pedro, a pesar que le venían persecuciones, le venían ataques, el hombre seguía fluyendo. A pesar que el hombre era perseguido, que lo querían matar, lo querían desaparecer, el hombre seguía fluyendo. El hombre seguía sanando. El hombre seguía libertando. Pero ¿cuál era la diferencia? Estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Tenía humildad, tenía sencillez. A donde quiera que Pedro iba, llegaba el poder, llegaba la unción, llegaban los milagros. La Biblia dice que aún sacaba a los enfermos a las calles y los ponía, y a pasaron la sombra de Pedro, la gente era sana. Porque cuando llega el de repente de Dios, llega a bendecir el territorio, llega a bendecir a las naciones, porque no solamente Pedro se quedó en Jerusalén, sino que Pedro se extendió. Él extendió la palabra, extendió el evangelio. La gente era libertada, era llena del poder de Dios. Es más, que como el de repente de Dios estaba dentro de él, aún Pedro, porque cuando de repente de Dios te visita, aún te va a romper la religiosidad que tiene de ser religioso. A él se la rompió el Señor. Pedro pudo ver en casa de Cornelio que el Espíritu Santo cayó sobre ellos, y eso es lo que sucede, varón de Dios, que el evangelio, hay gente que quiere pensar que el evangelio de Cristo es religión, y este no es religión. El evangelio de Cristo es relación entre tú y Dios, y cuando tú tienes relación con Dios, tú sabes lo que va a hablar, tú tendrás humildad, sencillez. Por eso Pedro entendió que el evangelio era para todo aquel que creyera en el evangelio de Jesucristo, varón de Dios. Mío, gloria al Señor. Hombre, está terrible. Esto está poderoso. Ay, gloria. ¿Sabe? Una de las características de Pedro, que lo primero es que tú puedes notar que nunca de repente de Dios se manifiesta sobre alguien que esté invagando en una ciudad. Dios, si tú notas, todos los discípulos que estuvieron ahí, que fueron llamados, tenían una función. Y nosotros ahora mismo estamos viendo en el sistema donde hay muchas personas fuera de función y quieren el de repente. El de repente de Dios no puede manifestarse en alguien que no tenga función, porque Dios naturalmente no puede exhibir o ponerlo de él en alguien que no lo sepa administrar. Porque los vagos naturalmente son rezagados, y los rezagados entran en la monotonía, y la monotonía trae apatía, y la apatía desvincula el propósito de Dios a la persona. O sea, hay personas que tienen intención de hacer algo, pero ellos están esperando que tú lo hagas primero para ellos caerte atrás. Pero después, si te ven muy acelerado, ellos son los que se convierten en la contraguerra de ti para que tú no avances más que ellos. Entonces usted va a ver personas que están orando para que Dios mande un ministerio a la iglesia, y después que llega el ministerio le hace la guerra. Yo voy a describir algo sobre esto, y es que naturalmente cuando hay una visitación de lo que tiene que ver el de repente de Dios, usted notará que Pedro, llamado Petrus, que quiere decir roca, pequeña roca. Si usted nota, lo primero que hace Dios, escúcheme bien esta revelación, es que cuando dice los discípulos, ¿quiénes dicen que somos? Uno dice que tú eres Juan, que tú eres otro, uno de los discípulos. Naturalmente Petrus agarra y revela automáticamente, verdaderamente en esencia, quién era Cristo, porque no hay una cosa que Cristo necesite saber si tú estás aliado a él o está confabulado para estar en el territorio de él, pero no lo conoce a él. Entonces hay mucha gente dentro de la iglesia que está confabulada
confabulado, pero desconoce quién es Cristo. Entonces Cristo le interesaba saber por qué le estaba haciendo la plataforma de preparación para que los discípulos naturalmente ejercieran el ministerio que él tenía superior a él. O sea, lo que Cristo estaba preparando no era para que hicieran igual que él, sino para que lo superaran a él. Wow. Él dijo lo siguiente: en mi nombre ustedes harán cosas mayores que las que yo hice. Entonces lo que está aquí haciendo una advertencia es diciéndote: prepárate, absorbe todo lo que tienes que absorber, porque te llegará tu de repente. El de repente de los apóstoles, al primero que le llegó fue a Pedro. Pedro no recibió el avenimiento del Espíritu Santo no simplemente aleluya, en el aposento alto. Si tú notas cuando él les dice, y le dice: tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dice Jesús? A ti no te lo ha revelado ni carne ni sangre. Dios mío. ¿De quién está hablando ahí? ¿Qué información? ¿Qué información? Ni sangre ni carne. Está hablando del Paracleto, está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en los antiguos, en los profetas, venía de tiempo en tiempo. Y Pedro no era profeta, pero el Espíritu Santo lo visitó y le dio la revelación para poder identificar quién era Cristo. Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vale. ¿Qué le dice Jesús? Y tú eres Pedro. No hay nadie que pueda recibir la manifestación o pueda recibir el de repente de Dios si no conoce quién es Cristo. Y hay mucha gente que quiere conocer a Cristo a la manera de ellos, pero las palabras seguir, aquí está trimuleando la palabra concepto cristiano, quiere decir seguidores de Cristo para hacer la voluntad de Él y parecerse a Él en todas las actitudes. Entonces hay mucha gente que naturalmente proyectan a Cristo, pero su actitud dice otra. Ay, papá. Dios mío. Ahí lo dijo. Entonces, cuando le dice, ahora, la revelación que te llegó a ti trae un beneficio del cielo. Y le dice: y ahora tú eres Pedro, hijo de Jonás. Y sobre ti yo edificaré mi iglesia. Lo dijo ¿sobre qué? Sobre la roca. Está hablando de una palabra fundamental que naturalmente Pedro recibió por la revelación que él reveló. Entonces Cristo agarró de parte de esa revelación, le dio la autoridad y le dice: yo te daré a ti, ¿qué le dice? La llave del reino de los cielos. Todo lo que atare en la tierra será desatado en el cielo. Entonces cuando el de repente de Dios te llega, no puede ser usurpado por alguien más del criterio de tu personalidad. Y el problema es de muchos que cuando recibimos el de repente nos metemos en sentimientos. Entonces Pedro obtuvo algo que en el capítulo 16 del libro de Mateo, Pedro dio la máxima de revelación. Pedro, en la palabra que Pedro reveló, Cristo fundamentó la iglesia. Pero ¿qué pasa? Si usted determina y nota que Pedro en el 16 era el hombre de la revelación, en el capítulo 17, cuando Jesús comienza a hablar: y yo seré entregado en manos de los pecadores y seré que muerto por causa de la humanidad de la tierra, él se impuso y le dijo: no, maestro. Entonces aquí está hablando, radicando un sentimiento emotivo que con buena intención no basta, porque destruye el propósito. Y hay mucha gente que naturalmente quiere intervenir ellos en lo que quiere Dios hacer, porque ellos entienden que la manera que Dios lo está haciendo no es la manera correcta. Entonces Dios no se puede anclar en fórmulas humanas, porque Dios no trabaja con tus conceptos humanos. Entonces cuando Pedro le dice: no, maestro, no permita que te maten y te mueres, la palabra que salió de la boca de Jesús, un capítulo después, digo: apártate de mí, Satanás, porque me eres de trompiezo. ¿Por qué no te enfocas en las cosas de arriba? ¿Cómo es posible de que un hombre reciba la máxima revelación, aleluya, en el 16 y Dios Cristo mío le dé la llave, y después que te den la llave, entonces tú comienzas a distorsionarte, a operar el sentimiento? Es algo como confrontativo, contradictorio. Pero con lo que Cristo le estaba revelando era lo siguiente: pero Dios ¿cómo mío es posible que ahora tú me reveles quién soy yo y después quiera contradecir el propósito que Dios me mandó a la tierra? Entonces, apártate de mi Satanás, porque me eres tropiezo. ¿Por qué no te enfoques en la cosa de arriba y no en la de la tierra? Entonces, en otras palabras, Dios lo que aquí mío está revelando, que el hombre que recibió, aleluya, lo que se llama el de repente de Dios, lo perdió en el momento que quiso distorsionar el propósito de Dios sobre la vida de alguien. Es que yo he entendido en los últimos tiempos que esto no es el que lo recibe, es el que lo mantenga. Hay mucha gente que lo recibe, pero no lo mantiene. El problema no es que el de repente te llegue y te visite. El problema es mantenerte todo el tiempo en el de repente de Dios. Usted va a ver personas, pastor, que ahora tú lo ves en una dimensión y mañana lo ves en otra. Y tú dices: pero ¿qué fue lo que pasó? Porque ayer te visitó el de repente, pero lo dejaste ir. El problema es que no lo puedes dejar ir. El de repente tú tienes que hacer un estilo de vida. El de repente tú tienes que vivir con él. El de repente tú tienes que caminar con él. El de repente no es una opción, es una necesidad. Porque a donde quieras que llegue, aquí te tienen que identificar como lo que tú eres, no como lo que quieran proyectar que tú vas a hacer. Tú tienes que tener una diferencia en lo que andan conforme a la voluntad de Dios que lo que andan conforme a la voluntad del hombre. Fluya, profeta. Muy fuerte. Gloria a Dios.
Poderoso. Y aquí podemos ver que el que tiene el de repente de Dios tiene que saberlo ministrar, tiene que saberlo mantener. Da a entender que el de repente de Dios se puede perder, porque todos fueron llenos del Espíritu Santo, pero todos no mantuvieron esa llenura del Espíritu Santo. Por eso en el libro de los Hechos dice la palabra del Señor que están buscando a 7 diáconos que sean llenos del Espíritu Santo. Amén. Entonces, si están buscando 7 diáconos en ese grupo, quiere decir que habían personas que habían descuidado el de repente de Dios. ¿Por qué habían descuidado el de repente de Dios? Escogieron a 7 personas que estuvieran llenos de Dios. Quiere decir que de ese grupo, aún de los que recibieron, porque cuando tú recibes, tú también das a otro, porque eso es lo que tiene la palabra. Aleluya. Cuando yo estoy predicando aquí, cuando yo estoy soltando un rema, cuando uno está en una revelación de parte de Dios, el que está allá también está recibiendo. Amén. Entonces ellos, esos 7 también recibieron. Por eso esos 7 fueron puestos en el cargo para ministrar las cosas del Señor, para poder servir a las mesas. Entonces eso es lo que quiere el Señor, que se levante una generación que no solamente se dedique a buscar el de repente de Dios, sino que lo mantenga. Y para mantener el de repente de Dios toca vivir una vida de obediencia, una vida de sometimiento, una vida de santidad, una vida de búsqueda, una vida buscando la presencia de Dios. Porque es que hay personas que ellos quieren manifestar a Dios, pero no quieren orar. Ay, papá. Ellos quieren manifestar a Dios, pero no leen la palabra. Ay, papá. Ellos piensan que cuando están aquí, todo le baja del cielo. Para tú poder exponer una palabra es porque la estudiaste. Porque en algún momento el Señor, a veces yo me pongo a estudiar los mensajes, pero no es para esa noche predicar. Vamos a ver que en tal tiempo el Señor Amén. Me llevó a tal lugar, pero en ese lugar recibí el conocimiento de la palabra. Entonces cuando tú estás predicando, a ti se te viene el rema, el Espíritu Santo te manda el rema, te revela, y eso es lo que el Señor quiere, porque el de repente de Dios, cuando te llega a tu vida, no te deja quieto. Cuando tú recibes el de repente de Dios, tú comienzas a moverte a territorio, tú comienzas a entender que tienes que dar de lo que tú tienes. Por eso un día Pedro estaba en el templo de la Hermosa, de repente dice que iba con Juan, y era la hora novena, la hora de la oración, y dice que este hombre estaba cojo de nacimiento, estaba a la puerta pidiendo limosna, pero cuando Pedro pasaba por ahí, dice que un día este mendigo comenzó a pedirle limosna, danos una limosna, y dice que le extendió la mano, pero Pedro dijo con Juan, míralo fijamente, porque eso es lo que hace el hombre que está lleno del Espíritu Santo. Fijamente, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos en el nombre de Jesucristo. Levántate y anda, y eso es lo que hace el Señor. El Señor viene, el Señor no quiere que, varón de Dios, el Señor no quiere que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo para decir, no, yo tengo más gloria que el pastor. Esto Amén. Sucede los evangelistas. Hay pastores tranquilos. Usted ve el pastor porque el pastor tiene que estar enseñando. Y usted ve el evangelista el domingo. Yo tengo más gloria que mi pastor. Dios me está usando. Tremenda gloria, tremenda unción. No, es que Dios te llenó para que tú manifiestes el poder de Dios. Porque la gente piensa que el evangelista solamente aquel es el que grita, el que dice gloria a Dios. Hay evangelistas tranquilos que Dios está usando. Amén. Es el Espíritu Santo que de acuerdo a la capacidad que tú tienes, Él te va a usar. Porque hay gente que se pregunta, solamente la gente está pensando, no, los evangelistas son los que gritan. No, tú tienes que entender que el Señor a cada quien le da de acuerdo a su capacidad. Y aquí estamos recibiendo algo fuerte. ¿Por qué? Porque ese de repente, varón de Dios, eso está fuerte. Ese de repente no se quedó en Jerusalén. Amén. Ese de repente no se quedó en Judea, no se quedó en Samaria. Ese de repente llegó hasta lo último de la tierra. ¿Por qué llegó hasta lo último de la tierra? Porque el de repente de Dios no lo detiene nadie. Y el de repente de Dios está visitando a las naciones. Prepárate, profeta, porque el de repente de Dios trae aceleramiento. El de repente de Dios trae mover del Espíritu Santo. El de repente de Dios trae manifestaciones del Espíritu Santo. El de repente de Dios viene a cambiar la vida de condición que tú tienes para llevarte a lo sobrenatural. Entonces tú tienes que entender que el de repente de Dios no solamente se quedará en Dominicana. Tendrás que llevar el de repente de Dios. Dios me dijo, prepárate, porque te envío a las naciones de la tierra. Vas a llevar
mi presencia irá contigo, porque el hombre que tiene el de repente de Dios tiene la gloria, tiene presencia, tiene unción, tiene revelación, Santo, tiene palabra, tiene humildad. El de repente de Dios llegó aquí, y cuando llega el de repente de Dios, tú entras en movimiento, nada se queda quieto. Así las aguas se tienen que meter. Por eso cuando el hombre, escucha esto, varón de Dios, el hombre que tiene 38 años de estar paralítico, de estar sentado, de estar en la miseria, cuando llegó el de repente de Dios, que es Jesús, el hombre se levantó y te va a levantar, porque algo que hace el de repente de Dios es que te levanta, te restaura, te regenera. Alguien tiene que decir gloria a Dios allá. Hay gente que tiene que entender que el de repente de Dios es el que te posesiona en lugares de honra. Cuando tú recibes de repente de Dios, Dios se entrona en ti. Pero ¿qué tengo que hacer, predicador? Hay que cuidarlo. Eso es así. No lo descuides. No descuides el de repente de Dios. Te van a perseguir. Amén. Te van a hacer la guerra. Jesús. Pero llegarás a cumplir el propósito de Dios. Muy fuerte. Hermano, mire, esto es impresionante. Aquí hay una atmósfera muy agradable. Muy fuerte. El cielo cocinó y nos entregó. Amén. Yo les pido a los que verdaderamente que compartan el link, compartan este video, porque yo sé que va a ser de grata bendición para todos nosotros. Así que sin más preámbulo, se despide de ustedes su hermano pastor Gerardo Javier, aquí en su plataforma Excelencia Cristiana Televisión, en su segmento La Hora de la Unción. Se despide el pastor Claudio Manuel Vargas, el evangelista Alejandro Carranza de Barranquilla, Colombia. Qué bendición. Esto es La Hora de la Unción. Shalom, shalom. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.